Saludos a toda la comunidad de Trabajar desde casa, bienvenidos a un vídeo más. En esta ocasión os traigo un vídeo muy especial, cómo invertir en agua, cómo invertir en el oro azul. En el futuro las guerras no serán por el petróleo, serán por el control y suministro de los acuíferos. En este vídeo vas a ver por qué es tan importante el agua y cómo podemos invertir en agua de diversas formas. Algunas de ellas ni te las imaginas. Tengo la impresión de que nos están mareando con productos financieros que en realidad no valen nada y en realidad la inversión de nuestra vida la tenemos delante. ¿Te gusta? Quédate conmigo. ¡Vamos a por ello! La pregunta del millón. ¿Es rentable invertir en agua? El agua es un sector perfecto para invertir. ¿Te has parado a pensar el negocio que representa el agua embotellada? ¿Cuánto crees que cuesta un litro de agua del grifo de tu casa? Concretamente las cantidades que ves en pantalla. ¿Y cuánto cuesta un litro de agua embotellada? Pues de media puede costar $1, puede costar €1. ¿Te has parado a pensar que estás comprando el mismo producto con un encarecimiento de más del 100.000%? Esto es solo un aperitivo para que veas cuánto dinero es capaz de generar el agua, ya que a diferencia de otros recursos como por ejemplo el petróleo, el agua no se puede sustituir y todos la necesitamos. Mirad, veréis, una persona puede estar sin comer, sin ingerir ningún tipo de alimento, más o menos unos 30 días. Por el contrario, una persona no puede sobrevivir más de 2 o 3 días sin beber agua. Simplemente con este dato que acabamos de ver, convertimos el agua como el producto con el mayor nicho de mercado del planeta. Concretamente, el 100% de la población mundial. Todo el mundo necesita agua para vivir, todo el mundo necesita agua de forma directa, como también de forma indirecta. Por tanto, debes comprender que el agua es vital para el ser humano, pero está muy mal distribuida y muy mal gestionada. El agua, junto con el oxígeno, es la materia prima más importante del planeta. Es el principio básico para que exista la vida y siempre se ha considerado como un bien inagotable. Lamentablemente, esa situación está cambiando. Cuando observamos un globo terráqueo, podemos ver que el 70% de la superficie del planeta está cubierto de agua. Sin embargo, tan solo el 2,5% es agua dulce, el agua que nosotros necesitamos. Y de ese 2,5%, la gran mayoría, concretamente el 99% de ese agua, está atrapada en glaciares y montañas. Al final, de todo el agua que hay en el planeta, tan solo nos queda menos del 1% para el consumo humano. Y todo ello a repartir para los más de 7.000 millones de personas que vivimos en el planeta Tierra, que dentro de poco seremos más de 10.000 millones de personas. De acuerdo con un estudio realizado por la ONU, el consumo de agua ha crecido el doble de rápido que la población en el último siglo y seguirá haciéndolo. Actualmente se considera la escasez de agua como uno de los problemas más importantes de la humanidad, y no porque no sea suficiente, sino porque está mal gestionada y mal distribuida. Por tanto, las guerras en el futuro ya no serán por el control del petróleo o cualquier otro tipo de energía. En el futuro, las guerras serán por el control del agua. Si queremos invertir en agua, me vienen a la mente 3 formas distintas para poder hacerlo. La primera forma es comprar derechos de agua. En ocasiones las tierras tienen asociados algunos derechos que les permite utilizar agua para agricultura y ganadería. El problema es que la compraventa de estos derechos está muy controlada y nunca te van a permitir llevar el agua asociada a esa tierra a cientos de kilómetros para venderla más cara. Otra forma de invertir en agua es comprar tierras de cultivo ricas en agua. Tierras que tengan pozos, tierras que tengan agua subterránea, en definitiva, tierras que no dependan de tuberías y canalización estatal. Este tipo de propiedades en el futuro valdrán mucho. Y la tercera forma de invertir en agua es una de las más interesantes. Una buena forma de invertir en agua es hacerlo de forma indirecta, concretamente en bienes de consumo. Y es que, ¿acaso no te has preguntado cuánto cuesta todo lo que te rodea en términos de agua? Piensa en el agua como una moneda. Por ejemplo, para elaborar un litro de cerveza hacen falta 5,5 litros de agua. Para obtener un litro de leche necesitamos 712 litros de agua. Si queremos obtener un kilo de arroz, debemos emplear 2.500 litros de agua en su cultivo. Para obtener un kilo de pollo necesitamos 3.700 litros de agua. Para obtener un kilo de carne de ternera son necesarios 17.000
litros de agua y para obtener 1 kilo de mantequilla necesitamos 18.000 litros de agua. Y no pienses que solo se necesita agua para los alimentos. Para fabricar 1 tonelada de papel se necesitan entre 200.000 y 300.000 litros de agua. Una simple hoja de papel cuesta más de 1 litro de agua. Por tanto, el razonamiento es muy simple y lo vas a comprender enseguida. Una empresa que se dedique al sector cárnico, al sector lácteo, ya sabes, carne de ternera, leche, mantequilla, será más sólida y tendrá un fuerte crecimiento en el futuro si los terrenos donde tiene el ganado hay acceso a agua potable de una forma rápida y fácil, ya que la producción de sus productos será mucho más económica y obtendrá grandes beneficios a la hora de exportar dichos productos a zonas donde no tengan acceso a agua de una forma tan fácil. Por tanto, debes comprender que el transporte de agua, tanto en botellas como en camiones cisterna como en barcos, será un buen negocio, pero el verdadero negocio consiste en exportar bienes de consumo que requieran una gran demanda de agua. Y es que la pregunta es obvia, ¿qué es más fácil, transportar 17.000 litros de agua o tan solo 1 kilo de carne? Por tanto, una buena forma de invertir en agua es de forma indirecta, a través de empresas que se dediquen a los bienes de consumo. Otra forma interesante de invertir en agua es hacerlo mediante empresas relacionadas con el agua. De esta forma invertimos en empresas que traten el agua potable. Como ya hemos visto al principio del vídeo, el planeta entero necesita mejores infraestructuras para gestionar el agua. Incluso los países más avanzados tienen infraestructuras que se deben renovar. Hay que ser conscientes de que dichas infraestructuras sufren de un serio abandono, ya que la canalización de las grandes ciudades de todo el mundo fue construida a principios del siglo XX, y hay que tener en cuenta que dichas infraestructuras tienen una duración de 50 a 100 años. Por tanto, una buena forma de invertir en agua es a través de bolsa, concretamente en empresas que se dediquen al tratamiento de agua. Un claro ejemplo es American Water Works Company, el gráfico lo estáis viendo en pantalla. Es una empresa de servicios básicos relacionados con el agua que opera tanto en Estados Unidos como en Canadá y fue fundada en 1886. Actualmente tiene un PER de 25 y reparte un dividendo de 1,62, equivalente al 2% de beneficio. Como podéis observar en pantalla, ha tenido buenos momentos más laterales, pero de fondo siempre la tendencia es alcista. Otra empresa que cabe destacar es Aqua America. Es una empresa estadounidense de servicios sanitarios de agua creada en 1968. Actualmente tiene un PER de 25 y reparte un dividendo de 0,79, equivalente a más del 2% de beneficio por acción. Como podéis observar en este gráfico mensual, su directriz siempre es alcista. Otra empresa que también cabe señalar es IDEX Corporation. Fundada en 1988, es una empresa que se dedica al desarrollo, diseño y fabricación de sistemas relacionados con agua. Actualmente tiene un PER de 31, un PER un poco más elevado que las empresas que hemos visto anteriormente y reparte un dividendo de 1,45, equivalente a un beneficio de un 1%. Estos son solo algunos ejemplos de empresas que cotizan en bolsa relacionadas con el agua, empresas que podemos invertir a largo plazo y nos pueden dar muchos beneficios. Cabe destacar también que para vigilar el sector del agua existen dos índices muy interesantes. El primer índice es el World Water Index, fundado en 2002 por Société Générale, y es un índice con las 20 empresas más importantes del sector del agua. Las empresas que componen este índice se dedican tanto al suministro de agua, infraestructuras de agua y servicios. A través de este índice tienes una visión muy general de cómo se encuentra el sector del agua, y si echamos un vistazo rápido al gráfico nos damos cuenta que el agua es un sector en crecimiento. Otra alternativa es la siguiente, el S&P Global Water Index. Este índice es mucho más completo porque lo componen 50 compañías de todo el mundo relacionadas con el agua y ofrece una visión bastante detallada y global. Algunas de las compañías que lo componen las podéis ver en pantalla, muchas ya os suenan, y como puedes comprobar, el índice a lo largo de los años ha demostrado comportarse bastante bien. Otra forma también muy recomendable de invertir en agua es mediante ETFs, fondos de inversión cotizados. Son fondos de inversión que bien replican un índice, como los índices que acabamos de ver, o invierten en diferentes empresas del sector. La forma de invertir en estos índices es muy sencilla, es mediante acciones, como las compañías normales, y te permite con poco capital tener una inversión bastante diversificada. Algunos ETFs que están bien son los siguientes. El Guggenheim S&P Global Water Index ETF es un fondo cotizado que replica justo el último índice que hemos visto, el índice de las 50 empresas. Por tanto, invirtiendo en este ETF estás invirtiendo a la vez en 50 empresas. Y otro
Otro ETF también muy recomendable es el Lyxor World Water, que replica el primer índice que hemos visto, compuesto por 20 empresas. Invirtiendo en estos dos ETFs te garantizas diversificación en todo el sector del agua. Cabe destacar que si quieres invertir en este tipo de empresas, te animo a que vayas a activofinanciero.com/broker online, el enlace lo tienes en la descripción del vídeo, y ahí encontrarás una selección de brokers para poder invertir en las empresas que hemos visto, junto con ofertas especiales y cuentas demo gratuitas, muy útiles sobre todo al principio si no estás familiarizado mucho con el tema de la bolsa, para no poner tu dinero en riesgo y que hagas pruebas en el mundo de las inversiones con total seguridad. Y ahora te toca a ti, cuéntame tú qué opinas sobre invertir en agua, cuéntame cómo está la situación del agua en tu país o si se te ocurren nuevas formas también de invertir en este oro azul. Deja tu opinión y tus dudas en la caja de comentarios, ya sabes que siempre leo vuestras publicaciones. Super pulgar arriba si quieres ver más vídeos así. Si todavía no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas y muy importante, cuando te suscribas, activa las notificaciones, ya sabes, la campanita. De esa manera te enteras el primero cuando subo vídeo. Te animo a que me sigas en redes sociales para no perder el contacto y recuerda, no busques trabajo, créalo.